La sala del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad brillaba con mármol italiano y cristales que reflejaban el poder de décadas de victorias legales. Tras un escritorio de caoba maciza, Eduardo Santamaría, socio principal del despacho, observaba con desprecio al joven que tenía frente a él. Sus zapatos gastados, su traje barato y esa mirada hambrienta de quien ha conocido la pobreza desde la cuna. ¿Así que quieres trabajar aquí? La voz de Eduardo cortaba el aire como una navaja. Mira, muchacho, esto no es una organización benéfica. Aquí solo trabajamos con los mejores, con gente que entiende lo que significa la excelencia en el derecho. El estudiante, con sus 22 años recién cumplidos, mantuvo la compostura. Sus manos ligeramente temblorosas traicionaban sus nervios, pero sus ojos ardían con una determinación que había forjado años de sacrificio. Había caminado 4 horas bajo la lluvia para llegar a esta entrevista, porque no tenía dinero para el autobús. Señor Santamaría, entiendo su posición, pero creo que mi conocimiento del derecho puede sorprenderlo. He estudiado cada noche durante 5 años, trabajando de día para pagar mis estudios. No tengo el lujo de las conexiones familiares, pero tengo algo que el dinero no puede comprar: hambre de justicia. Eduardo soltó una carcajada que resonó por toda la oficina. ¿Hambre de justicia? ¡Qué poético! Pero aquí, joven, no se trata de poesía. Se trata de ganar casos, de conocer cada precedente, cada artículo, cada jurisprudencia que puede cambiar el rumbo de un juicio. ¿Sabes cuántos casos he estudiado en mis 30 años de carrera? No lo sé, señor. Miles, literalmente miles. Y cada uno me ha costado fortunas en investigación, en expertos, en tiempo. ¿Tú qué tienes? ¿Un título de una universidad pública y buenas intenciones? El joven respiró profundo. En ese momento sintió el peso de todos los sacrificios de su madre, que trabajaba doble turno en una fábrica para ayudarlo con los estudios. Recordó las noches sin dormir, las comidas saltadas para comprar libros, las humillaciones constantes por su origen humilde. Eduardo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Mira, no quiero ser cruel contigo, pero la realidad es que este mundo no es para gente como tú. Aquí manejamos casos de millones de dólares, clientes que pueden destruir carreras con una llamada telefónica. ¿Realmente crees que estás preparado para eso? Démeme una oportunidad para demostrárselo. ¿Una oportunidad? Eduardo se giró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Está bien, te voy a dar tu oportunidad, pero será bajo mis términos. El estudiante sintió cómo su corazón se aceleraba. Esta era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Tienes exactamente 30 minutos para demostrarme que sabes de leyes. Te voy a hacer preguntas sobre casos reales, jurisprudencia compleja, precedentes que han marcado la historia del derecho. Si fallas una sola pregunta, no solo te vas de aquí, sino que me aseguraré de que ningún bufete respetable de la ciudad te contrate jamás. Eduardo regresó a su escritorio abriendo un grueso libro de jurisprudencia. ¿Aceptas el reto? Si también sientes que este joven merece una oportunidad de demostrar todo lo que ha aprendido a pesar de las adversidades, escribe en los comentarios la palabra oportunidad. Quiero saber si tú también crees en el poder del conocimiento sobre el dinero. El estudiante cerró los ojos por un segundo, visualizando a su madre trabajando en esa fábrica fría, a su hermana menor que confiaba en que él cambiaría el destino de la familia. Cuando los abrió, su voz sonó firme y decidida. Acepto su desafío, señor Santamaría, y le aseguro que se va a sorprender. Eduardo sonrió con satisfacción como un depredador que acaba de atrapar a su presa. Se acomodó en su silla de cuero, cruzó los dedos y observó al joven con la mirada de quien ya había decidido el desenlace de esta historia. Perfecto. Empecemos con algo sencillo para calentar. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con un niño. Caso Marbury vs. Madison, 1803. Dime no solo qué estableció, sino cómo impactó específicamente en la jurisprudencia de revisión judicial en América Latina durante el siglo XX. El estudiante no dudó ni un segundo. Marbury vs. Madison estableció el principio de revisión judicial en Estados Unidos, otorgando a la Corte Suprema el poder de declarar inconstitucionales las leyes que contravengan la Constitución. Sin embargo, su impacto en América Latina fue más complejo. Países como Argentina adoptaron el modelo difuso de control constitucional inspirándose en este precedente, mientras que otros como Colombia desarrollaron un sistema mixto. Específicamente, en México, el juicio de amparo se vio influenciado por esta doctrina a partir de las reformas de 1857.
Eduardo parpadeó sorprendido. No esperaba una respuesta tan detallada y precisa. Rápidamente recuperó la compostura y pasó las páginas de su libro con más agresividad. Interesante. Pero eso era nivel básico. Veamos qué tal te va con algo más complicado. Su voz se endureció. Caso Brown vs. Board of Education, 1954. Pero no me digas lo obvio. Quiero que me expliques la estrategia específica que usó Thurgood Marshall para revertir el precedente de Plessy vs. Ferguson y cómo aplicó los estudios sociológicos de Kenneth Clark. El joven cerró los ojos brevemente, como si estuviera accediendo a una biblioteca mental perfectamente organizada. Cuando habló, su voz se volvió más segura, más fluida. Thurgood Marshall utilizó una estrategia gradual que comenzó con casos de educación superior, donde era más fácil demostrar que las instalaciones separadas no eran iguales. Primero ganó casos como Sweat vs. Painter y McLaurin vs. Oklahoma, estableciendo precedentes que cuestionaban la doctrina del separados pero iguales. Para Brown, Marshall presentó los experimentos de muñecas de Kenneth y Mamie Clark, que demostraron el daño psicológico que la segregación causaba en los niños afroamericanos. Estos estudios fueron cruciales porque convirtieron el caso de una cuestión puramente legal a una de derechos humanos fundamentales, obligando a la Corte a considerar el impacto real de la segregación en el desarrollo infantil. El rostro de Eduardo comenzó a mostrar las primeras grietas de incertidumbre. Este joven no solo conocía los casos, sino que entendía las estrategias, las conexiones, los matices que solo alguien que había estudiado profundamente podría conocer. Veo que has memorizado algunos casos famosos, murmuró Eduardo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Pero los casos reales, los que manejamos aquí, son diferentes, son complejos, llenos de precedentes contradictorios y jurisprudencia internacional. Veamos si puedes con esto. Abrió otro libro buscando algo más obscuro, más difícil. Caso Regina vs. Dudley and Stephens, 1884. El caso del bote salvavidas. Quiero que me expliques no solo la decisión, sino cómo este precedente influyó en la doctrina de necesidad extrema en el derecho penal moderno, y específicamente cómo se aplicó en el caso de los mineros chilenos atrapados en 2010. Esta vez, Eduardo estaba seguro de que había encontrado algo que el estudiante no podría saber. Era un caso específico, con conexiones muy particulares que requería años de estudio especializado. Pero el joven sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Era una sonrisa que hablaba de noches enteras leyendo a la luz de una vela, cuando cortaban la electricidad en su casa, de bibliotecas públicas donde había pasado más tiempo que en su propio hogar. El caso Regina vs. Dudley and Stephens estableció que la necesidad extrema no puede justificar el asesinato, incluso en situaciones de supervivencia. Los marineros náufragos que mataron y se comieron a su compañero más débil fueron condenados a muerte, aunque posteriormente se les conmutó la pena. Este precedente creó la base para la doctrina moderna de que hay límites morales absolutos que no pueden ser cruzados, sin importar las circunstancias. Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. El estudiante continuó. En cuanto a los mineros chilenos de 2010, aunque no hubo canibalismo, el caso estableció precedentes importantes sobre cómo las autoridades deben manejar situaciones de supervivencia extrema. Los protocolos de rescate se basaron parcialmente en principios legales de preservación de vida que tienen sus raíces en casos como Dudley and Stephens. La diferencia crucial fue que en Chile se aplicó el principio de que el Estado tiene la obligación de agotar todos los recursos para preservar la vida, mientras que en el caso de 1884 se estableció que los individuos no tienen derecho a tomar vidas ajenas para preservar las propias. El silencio llenó la oficina. Eduardo miraba al joven con una expresión que había pasado del desprecio a la confusión, y ahora se acercaba peligrosamente al respeto. La atmósfera en la oficina había cambiado completamente. Eduardo ya no se recostaba en su silla con arrogancia. Ahora estaba inclinado hacia adelante, estudiando al joven con la intensidad de quien acaba de descubrir algo inesperado. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba. «Impresionante», murmuró, aunque su orgullo le impedía admitir completamente su asombro. Pero esos casos, aunque complejos, siguen siendo relativamente conocidos en círculos académicos avanzados. Aquí, en el mundo real, nos enfrentamos a situaciones que requieren conocimiento de jurisprudencia internacional, casos que ni siquiera se enseñan en las universidades. Eduardo se levantó y caminó hacia una estantería llena de volúmenes encuadernados en cuero. Quiero que me expliques cómo este caso de derecho marítimo estableció los principios que luego se aplicaron en el juicio de Nuremberg, y específicamente cómo influyó en la defensa de los comandantes nazis que alegaron estar siguiendo órdenes superiores. El estudiante respiró profundamente.
Este era el tipo de conexión que requería no solo conocimiento de casos individuales, sino la capacidad de ver hilos invisibles que conectan décadas de jurisprudencia internacional. Era exactamente el tipo de pregunta que Eduardo usaba para humillar a abogados con años de experiencia. El caso Lotus estableció el principio de jurisdicción universal en derecho internacional, específicamente que los estados pueden ejercer jurisdicción sobre actos cometidos fuera de su territorio si afectan sus intereses nacionales, comenzó el joven, su voz ganando fuerza. Sus pasos resonaban en el silencio tenso de la oficina. Tomó un libro particularmente grueso y lo abrió en una página marcada con varios separadores. Te voy a poner a prueba con algo que verdaderamente separa a los abogados promedio de los excepcionales. Su voz recuperó parte de su arrogancia anterior. Caso Lotus, Corte Permanente de Justicia Internacional, 1927. Pero no me vengas con la decisión básica. Pero más importante para su pregunta, estableció el principio de que la responsabilidad individual no puede ser eludida simplemente alegando órdenes superiores. Eduardo levantó una ceja, claramente sorprendido de que el estudiante conociera siquiera el caso. En Nuremberg, este precedente fue crucial para rechazar la defensa de superior orders que utilizaron oficiales como Wilhelm Keitel y Alfred Jodl. Los jueces se basaron en el principio Lotus, de que los individuos mantienen responsabilidad moral y legal por sus actos, independientemente de la autoridad que los ordene, siempre que dichos actos violen principios fundamentales de humanidad. Específicamente, el juez Jackson citó el precedente Lotus cuando argumentó que seguir órdenes no era una defensa válida para crímenes contra la humanidad. La cara de Eduardo palideció. No solo el joven conocía el caso, sino que entendía sus implicaciones más profundas y complejas. Además, continuó el estudiante, sintiendo que tenía el control por primera vez en la conversación. Este principio se aplicó posteriormente en casos como el de Adolf Eichmann en 1961, donde la Corte Suprema de Israel usó tanto el precedente Lotus como los principios establecidos en Nuremberg para justificar su jurisdicción sobre crímenes cometidos fuera de Israel. Eduardo cerró el libro bruscamente. Su estrategia de intimidación no solo había fallado, sino que se estaba convirtiendo en su contra. Decidió cambiar de táctica. Muy bien, veo que has estudiado casos internacionales, dijo, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar la tensión en su voz. Pero dime una cosa, joven genio. ¿De dónde sacas el tiempo para estudiar todo esto? ¿Tienes algún tipo de memoria fotográfica? ¿O simplemente te dedicas a memorizar casos sin entender realmente cómo aplicarlos en la práctica? El estudiante sonrió. Pero esta vez no era una sonrisa de triunfo, sino una cargada de años de dolor y sacrificio. Señor Santamaría, cuando no tienes dinero para libros nuevos, aprendes a exprimir cada página hasta memorizarla. Cuando no puedes pagar por clases particulares, estudias hasta que cada caso se graba en tu mente como si fuera una cicatriz. Cuando sabes que esta puede ser tu única oportunidad de salir de la pobreza, cada precedente, cada artículo, cada jurisprudencia se convierte en una cuestión de vida o muerte. Sus palabras colgaron en el aire como una confesión dolorosa y poderosa. He memorizado más de 1000 casos, señor. No por diversión, no por impresionar a nadie, sino porque era la única manera de competir con gente que tiene las ventajas que yo nunca tuve. Si este momento te está emocionando tanto como a mí, y quieres ver cómo termina esta increíble demostración de conocimiento, deja tu like en el video. Esta historia apenas está comenzando y lo que viene te va a sorprender aún más. Eduardo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez en décadas, se sintió verdaderamente impresionado por alguien que no provenía de su mismo mundo de privilegios. El silencio que siguió a la confesión del estudiante fue ensordecedor. Eduardo se quedó inmóvil, mirando a este joven que acababa de revelar no solo su conocimiento extraordinario, sino la fuente de su motivación. 1000 casos memorizados. Las palabras resonaban en la mente del abogado millonario como un eco que no podía ignorar. 1000 casos. Eduardo repitió lentamente como si las palabras fueran difíciles de procesar. ¿Realmente has memorizado 1000 casos? 1037 para ser exacto, respondió el estudiante sin vacilación. Desde casos fundamentales de derecho romano hasta decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, cada uno con sus precedentes, sus implicaciones y sus conexiones con otros casos relacionados. Eduardo sintió algo que no había experimentado en años. Una mezcla de respeto y, si era honesto consigo mismo, una pizca de envidia. Había construido su carrera sobre recursos, contactos y una inteligencia natural considerable, pero nunca había tenido que recurrir a la memorización pura como herramienta de supervivencia.
Está bien, dijo Eduardo, su voz ahora más seria, menos condescendiente. Si realmente has memorizado tantos casos, entonces podrás manejar algo verdaderamente difícil. Algo que requiere no solo conocimiento, sino la capacidad de conectar puntos que parecen no tener relación. Se dirigió a su computadora y abrió un archivo que contenía uno de sus casos más complicados de los últimos años. Te voy a presentar un escenario real que manejé hace 2 años. Un empresario multinacional fue acusado de evasión fiscal en 3 países diferentes. Cada país tenía tratados fiscales distintos, jurisdicciones solapadas y precedentes contradictorios. El caso involucraba derecho fiscal internacional, tratados bilaterales y jurisprudencia de al menos 5 cortes supremas diferentes. Eduardo hizo una pausa dramática, saboreando lo que creía sería su momento de victoria. La clave del caso estaba en encontrar una conexión entre un oscuro precedente de derecho marítimo holandés de 1923, una decisión de la Corte Suprema de Canadá de 1987 sobre territorios indígenas y un tratado fiscal entre Suiza y Singapur de 1995. Te doy todos los detalles del caso, y tienes 10 minutos para encontrar la conexión legal que me permitió ganar. Si no puedes, admites que el conocimiento teórico no es suficiente para la práctica real. El estudiante asintió, pero había algo en sus ojos que Eduardo no pudo interpretar completamente. No era miedo, ni siquiera nerviosismo. Era algo parecido a... ¿reconocimiento? Eduardo comenzó a narrar los detalles del caso. Las empresas involucradas, las jurisdicciones, los montos de dinero, las acusaciones específicas. Habló durante 5 minutos, proporcionando una cantidad abrumadora de información técnica y legal. Cuando terminó, esperó ver confusión en el rostro del joven. En su lugar, vio una sonrisa pequeña pero significativa. «Señor Santamaría», dijo el estudiante calmadamente, «el caso que acaba de describir no sería por casualidad Industrias Marítimas del Pacífico versus las autoridades fiscales de Holanda, Canadá y Singapur». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo conoces el nombre del caso? Porque lo estudié hace 6 meses. Fue publicado en el Journal of International Tax Law como uno de los casos más innovadores de la década. Su estrategia legal fue brillante, señor Santamaría. El abogado millonario se desplomó en su silla. No solo el estudiante conocía el caso, sino que lo había estudiado por su cuenta, sin siquiera saber que algún día se encontraría con el abogado que lo había ganado. La conexión que usted encontró, continuó el joven, se basaba en el principio de territorialidad fiscal limitada establecido en el caso Van der Berg Biosus, Autoridades Portuarias de Ámsterdam de 1923, que estableció que las actividades comerciales en aguas internacionales solo pueden ser gravadas por el país de origen del barco. Luego aplicó el precedente de Regina versus Banda Mohawk de 1987, que estableció que los territorios con soberanía limitada mantienen derechos fiscales autónomos. Finalmente, utilizó el artículo 7 del Tratado Suiza-Singapur, que permite la exención fiscal para empresas que operan en múltiples jurisdicciones, siempre que demuestren que sus actividades principales se realizan en aguas internacionales. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. No solo el estudiante conocía su caso, sino que entendía perfectamente la compleja estrategia legal que le había tomado meses desarrollar. Su argumento fue que como las plataformas petrolíferas de su cliente operaban técnicamente en aguas internacionales y las empresas estaban registradas en territorios con autonomía fiscal, ninguno de los 3 países tenía jurisdicción completa para gravar la totalidad de las ganancias. Eduardo se quedó sin palabras. Este joven no solo había memorizado 1000 casos, los había entendido, analizado, y podía aplicarlos en situaciones prácticas complejas. ¿Cómo es posible que conozcas tanto?, murmuró Eduardo, más para sí mismo que como una pregunta. Porque cuando no tienes privilegios, señor Santamaría, tienes que ser 10 veces mejor que cualquier otro para tener una oportunidad. Y cuando sabes que la educación es tu única salida de la pobreza, cada caso que estudias puede cambiar tu destino. Eduardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda al estudiante. Sus manos temblaban ligeramente mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante él. Durante 30 años había sido el rey indiscutible de ese despacho, el abogado al que otros abogados temían enfrentar en los tribunales. Y ahora un joven de 22 años con zapatos gastados acababa de demostrar un conocimiento que rivalizaba con el suyo. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto?, dijo Eduardo sin girarse. No es que conozcas mis casos. No es siquiera que hayas memorizado 1000 precedentes. Es que lo has hecho sin recursos, sin conexiones, sin ninguna de las ventajas que yo tuve.
Se giró lentamente y por primera vez desde que comenzó la entrevista, su rostro mostraba algo parecido a la vulnerabilidad. Yo heredé este despacho de mi padre. Él lo heredó del suyo. Tuve las mejores universidades, los mejores profesores, acceso a las bibliotecas más exclusivas del mundo. Y aún así jamás he conocido a alguien con tu nivel de conocimiento jurídico. El estudiante permaneció en silencio, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando en la dinámica de esa conversación. Eduardo regresó a su escritorio, pero esta vez no se sentó. Se quedó de pie, apoyando sus manos sobre la superficie pulida. Tengo una última prueba para ti. Pero esta vez, no se trata de casos memorizados o precedentes históricos. Se trata de algo que separará definitivamente si eres solo un estudiante brillante o si tienes el potencial para ser un verdadero abogado. Abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un expediente grueso, sellado con cintas rojas. Este es un caso real que comenzamos a trabajar esta semana. Confidencial, complejo y que podría cambiar la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. Te voy a dar 30 minutos para revisar todos los documentos y luego quiero que me digas cuál sería tu estrategia legal. El estudiante sintió cómo se aceleraba su pulso. Esta ya no era una prueba de memoria. Era una prueba de aplicación práctica de todo su conocimiento. Pero antes de que abras ese expediente, continuó Eduardo, quiero que entiendas las reglas. Si fallas en esto, no solo pierdes la oportunidad de trabajar aquí, también tendré que pedirte que firmes un acuerdo de confidencialidad que te impedirá hablar de lo que veas en esos documentos. Eduardo hizo una pausa mirando directamente a los ojos del joven. Por otro lado, si logras impresionarme con tu análisis, si demuestras que no solo tienes conocimiento, sino también la capacidad de aplicarlo creativamente, entonces no solo tendrás un trabajo aquí, te convertiré en mi socio junior inmediatamente, algo que normalmente toma años conseguir. Las palabras flotaron en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. ¿Estás dispuesto a apostar tu futuro en esta última prueba? El estudiante cerró los ojos por un momento, pensando en todo el camino que lo había llevado hasta ese punto. Las noches sin dormir, los trabajos de medio tiempo para pagar los estudios, las humillaciones constantes por su origen humilde. Todo había sido para llegar a este momento. Si sientes que este joven se merece esta oportunidad después de demostrar tanto conocimiento y dedicación, suscríbete al canal para seguir esta increíble historia. Lo que está a punto de pasar cuando abra ese expediente te va a dejar sin palabras. Acepto su desafío, señor Santamaría, dijo el estudiante con una voz firme que ocultaba el huracán de emociones que sentía por dentro. Pero tengo una condición. Eduardo levantó las cejas, sorprendido. ¿Una condición? ¿Tú me pones condiciones a mí? Si logro impresionarlo con mi análisis, quiero que me deje manejar una parte significativa de este caso. No quiero ser solo un socio junior que observa desde las sombras. Quiero estar en primera línea, aplicando todo lo que he aprendido. Por primera vez en toda la entrevista, Eduardo sonrió genuinamente. No era una sonrisa condescendiente o burlona. Era la sonrisa de alguien que reconocía en otro la misma ambición feroz que lo había llevado a la cima. Me parece justo, dijo Eduardo deslizando el expediente a través del escritorio. Pero recuerda, joven, que con grandes oportunidades vienen grandes riesgos. Este caso podría hacer tu carrera o destruirla antes de que comience. El estudiante tomó el expediente con manos firmes. Cuando rompió los sellos rojos y abrió la primera página, sus ojos se abrieron de par en par. Lo que vio ahí lo cambiaría todo. «Dios mío», murmuró. «Este es el caso del siglo». Eduardo se recostó en su silla, observando la reacción del joven con satisfacción. Ahora entiendes por qué esta prueba es diferente. Tienes 30 minutos. Tu tiempo comienza ahora. El estudiante comenzó a leer con una velocidad que impresionó incluso a Eduardo. Sus ojos se movían de izquierda a derecha como un escáner humano, procesando cada línea, cada párrafo, cada detalle legal con una precisión mecánica. Pero lo que más sorprendía al abogado millonario no era la velocidad de lectura, sino la forma en que el joven tomaba notas, líneas conectadas, flechas que unían conceptos aparentemente dispares, referencias cruzadas que surgían de su memoria como relámpagos. El caso era efectivamente extraordinario. Una corporación multinacional había sido acusada de genocidio cultural contra comunidades indígenas en 3 continentes diferentes. Las víctimas alegaban que la empresa había destruido sistemáticamente sitios sagrados, contaminado fuentes de agua rituales y forzado el desplazamiento de poblaciones enteras para acceder a recursos minerales.
Lo que hacía el caso verdaderamente complejo era que cada país tenía definiciones diferentes de genocidio cultural, y ningún tribunal internacional había establecido precedentes claros sobre la responsabilidad corporativa en este tipo de crímenes. Después de 15 minutos, el estudiante levantó la vista por primera vez. Su rostro mostraba una concentración intensa, pero también algo parecido a la emoción. «Señor Santamaría», dijo, «¿puedo hacerle una pregunta sobre los documentos?» «Por supuesto». En el anexo C veo que la corporación tiene subsidiarias registradas en Liberia, Panamá y las Islas Caimán. ¿Esas subsidiarias son las que técnicamente poseen los derechos de explotación en los territorios indígenas? Eduardo asintió, intrigado por la dirección que estaba tomando el análisis. Y en el anexo F, las comunidades indígenas están representadas legalmente bajo el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Correcto. El estudiante sonrió y regresó a los documentos con renovada energía. Eduardo observaba fascinado cómo la mente del joven trabajaba. Podía ver las conexiones formándose, las estrategias desarrollándose en tiempo real. Cuando sonó la alarma de los 30 minutos, el estudiante cerró el expediente y organizó sus notas en una pila perfecta. Eduardo se preparó para una presentación convencional, pero lo que siguió lo dejó completamente sorprendido. «Señor Santamaría, antes de presentar mi estrategia, necesito que entienda que este caso no es solo sobre derecho corporativo o derechos indígenas, es sobre redefinir el concepto mismo de responsabilidad transnacional». Eduardo se inclinó hacia adelante completamente absorto. La estrategia tradicional sería atacar la jurisdicción, argumentar que ningún tribunal individual tiene autoridad para juzgar actos cometidos en múltiples países. Pero eso sería un error fundamental. El estudiante se levantó y comenzó a caminar, exactamente como Eduardo había hecho minutos antes. Mi estrategia se basa en 3 precedentes que, cuando se combinan, crean un marco legal completamente nuevo. Primero, el caso Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum de 2013, que estableció limitaciones para demandas extraterritoriales bajo el Alien Tort Statute estadounidense. Segundo, la opinión consultiva OC 2317 de la Corte Interamericana sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Y tercero, el caso Al-Adsani vs. Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eduardo frunció el ceño. Conocía los casos individualmente, pero no podía ver la conexión. La clave está en argumentar que el genocidio cultural constituye una violación de jus cogens, las normas imperativas del derecho internacional que no admiten derogación. Si logramos establecer que la destrucción sistemática de la identidad cultural indígena es equivalente al genocidio físico, entonces ninguna jurisdicción nacional puede refugiarse en tecnicismos legales para evitar la responsabilidad. Los ojos de Eduardo se iluminaron. Comenzaba a ver la brillantez de la estrategia. Pero aquí viene la parte realmente innovadora. Continuó el estudiante, su voz ganando intensidad. En lugar de demandar a la corporación madre, demandaremos a todas las subsidiarias simultáneamente bajo la teoría de empresa integrada. Usaremos el precedente de Chandler vs. Cape Industries, donde la Corte de Apelaciones inglesa estableció que las empresas matrices pueden ser responsables por los daños causados por sus subsidiarias cuando existe control operacional real. Eduardo se quedó sin aliento. Era una estrategia legal audaz, innovadora y potencialmente revolucionaria. Pero, ¿cómo planeas probar el control operacional?, preguntó Eduardo, genuinamente curioso. A través del análisis de flujo de capital y decisiones operacionales. En los documentos del anexo K, veo que todas las decisiones importantes sobre ubicación de operaciones mineras fueron tomadas por la junta directiva de la empresa matriz en Londres. Eso establece control operacional directo, no solo financiero. El estudiante regresó a su asiento, pero mantuvo el contacto visual con Eduardo. La demanda se presentaría simultáneamente en Londres bajo derecho inglés, en La Haya bajo derecho internacional, y en los países afectados bajo sus respectivas legislaciones indígenas. Cada jurisdicción fortalecería las otras, creando una red legal de la cual la corporación no podría escapar. Eduardo permaneció en silencio durante largos segundos, procesando todo lo que había escuchado. Eduardo se levantó lentamente de su silla, caminó hacia la ventana y se quedó allí durante lo que pareció una eternidad. El estudiante permanecía sentado, sus manos entrelazadas sobre el regazo, esperando el veredicto que definiría su futuro. El tic-tac del reloj de pared era lo único que rompía el silencio ensordecedor de la oficina. Cuando Eduardo finalmente se giró, su rostro había cambiado completamente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que el estudiante no había visto antes. Respeto genuino.
y quizás incluso admiración. En 30 años de carrera, comenzó Eduardo, su voz barely above a whisper. He visto a cientos de abogados brillantes. He trabajado con socios de los bufetes más prestigiosos del mundo. He enfrentado a algunos de los juristas más reconocidos internacionalmente. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del joven. Jamás, y quiero que entiendas que jamás en mi vida, había escuchado una estrategia legal tan innovadora, tan completa y tan potencialmente efectiva como la que acabas de presentar. El estudiante sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Estaba soñando? ¿Realmente Eduardo Santamaría, el abogado más temido de la ciudad, lo estaba elogiando? Pero lo que más me impresiona, continuó Eduardo regresando a su escritorio, no es solo tu conocimiento o tu capacidad de análisis. Es tu capacidad de ver conexiones donde otros solo ven casos aislados. Esa es la marca de un verdadero genio legal. Eduardo abrió otro cajón de su escritorio y sacó un contrato ya preparado. Este es un contrato de sociedad junior. Normalmente, los asociados trabajan entre 5 y 7 años antes de ser considerados para este puesto. El salario inicial es de $200,000 anuales, más bonificaciones por casos ganados. Deslizó el contrato a través del escritorio, pero antes de que el estudiante pudiera tomarlo, Eduardo puso su mano sobre el documento. Pero quiero hacerte una propuesta diferente. Los ojos del estudiante se abrieron de par en par. Ese caso que acabas de analizar, el del genocidio cultural, es el caso más importante que este despacho ha manejado en décadas. Si lo ganamos, no solo estaremos hablando de millones de dólares en honorarios, estaremos hablando de cambiar la historia del derecho internacional. Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono conspiratorio. Quiero que seas mi coabogado principal en este caso. No mi asistente, no mi junior, sino mi igual. Dividiremos los honorarios al 50%. Si ganamos, estarás ganando más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. El estudiante sintió como si estuviera en un sueño. Horas antes había caminado bajo la lluvia, sin dinero para el autobús, esperando conseguir el trabajo más básico del despacho. Ahora le estaban ofreciendo una sociedad en el caso más importante del siglo. Pero Eduardo levantó un dedo. Hay una condición. Si aceptas, tu vida cambiará completamente. Trabajaremos 18 horas al día durante los próximos 2 años. Viajaremos por el mundo, nos enfrentaremos a los abogados corporativos más poderosos del planeta. Será la batalla legal más intensa de nuestras vidas. Eduardo hizo una pausa, estudiando el rostro del joven. Y existe la posibilidad real de que perdamos. Si eso sucede, no solo habremos perdido el caso, habremos perdido la credibilidad, la reputación y posiblemente la carrera. Los adversarios que enfrentaremos no tienen escrúpulos. Intentarán destruirnos profesional y personalmente. El estudiante cerró los ojos brevemente, pensando en su madre trabajando en la fábrica, en su hermana que confiaba en que él cambiaría el destino de la familia, en todos los sacrificios que habían hecho para llegar a este momento. Cuando abrió los ojos, su voz sonó firme y decidida. Señor Santamaría, he vivido toda mi vida enfrentando batallas imposibles. He luchado contra la pobreza, contra la discriminación, contra un sistema que me decía que alguien como yo no tenía lugar en el mundo del derecho. Si he llegado hasta aquí, no ha sido por tomar el camino fácil. Se levantó de su silla extendiendo su mano hacia Eduardo. Acepto su propuesta, pero tengo una condición adicional. Eduardo sonrió ya esperando otra muestra de la audacia del joven. Cuando ganemos este caso, y note que digo cuándo, no sí, quiero que usemos parte de los honorarios para crear un fondo de becas para estudiantes de derecho de escasos recursos. Quiero que otros jóvenes como yo tengan la oportunidad de demostrar que el talento no conoce clases sociales. Eduardo extendió su mano y la estrechó firmemente con la del estudiante. Trato hecho, socio. En ese momento, ambos sabían que acababan de iniciar no solo una sociedad legal, sino una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses después, la sala del Tribunal Internacional de La Haya bullía con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Los medios de comunicación de todo el mundo habían calificado el caso como el juicio del siglo, y las galerías estaban repletas de periodistas, activistas de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas de 3 continentes. En la mesa de la defensa, Eduardo y su joven socio revisaban por última vez sus argumentos. El estudiante, que ahora vestía un traje perfectamente cortado pero mantenía la misma intensidad hambrienta en sus ojos, organizaba meticulosamente los precedentes legales que habían recopilado durante meses de investigación exhaustiva. ¿Nervioso?
preguntó Eduardo, observando las manos ligeramente temblorosas de su socio. Aterrorizado, admitió el joven con una sonrisa. Pero también emocionado. Toda mi vida he soñado con un momento como este. Del otro lado de la sala, el equipo legal de la corporación multinacional parecía un ejército. 20 abogados de los bufetes más prestigiosos del mundo, cada uno especializado en una jurisdicción diferente, todos con una sola misión: destruir el caso que Eduardo y su socio habían construido. El abogado principal de la corporación, James Wellington, era una leyenda en el mundo del derecho corporativo. Había ganado casos que parecían imposibles, había destruido carreras con su precisión quirúrgica, y nunca había perdido un caso de esta magnitud. Cuando el juez presidente llamó al orden, el silencio que siguió fue absoluto. El tribunal está listo para escuchar los argumentos de apertura, anunció el juez con voz solemne. La defensa tiene la palabra. Eduardo se levantó, pero sorprendió a todos cuando se dirigió hacia su joven socio. Su señoría, mi colega presentará nuestros argumentos de apertura. Un murmullo recorrió la sala. Era inusual, casi sin precedentes, que un abogado tan joven manejara la apertura de un caso de tal magnitud internacional. Wellington sonrió con malicia desde su mesa. Claramente pensaba que Eduardo había cometido un error táctico al poner a un novato al frente. El joven se levantó lentamente, caminó hacia el centro de la sala, y por un momento se quedó en silencio, mirando a los jueces, luego a los representantes de las comunidades indígenas en las galerías, y finalmente al equipo legal de la corporación. Su señoría, comenzó, su voz clara y firme. Durante los próximos días, la defensa intentará convencerlos de que este caso se trata de dinero, de jurisdicciones técnicas, de interpretaciones legales complejas. Pero ese no es realmente el caso que estamos aquí para juzgar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala. Este caso se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de definir qué significa ser humano en el siglo XXI. Se trata de decidir si la identidad cultural, las tradiciones ancestrales y la conexión espiritual con la tierra son lujos que pueden ser sacrificados en el altar del progreso económico, o si son derechos humanos fundamentales que ninguna corporación, sin importar su poder, puede destruir impunemente. Los representantes indígenas en las galerías se inclinaron hacia adelante, sintiendo que finalmente alguien entendía la verdadera naturaleza de su lucha. La corporación demandada no solo extrajo minerales de la tierra, extrajeron la esencia misma de pueblos enteros, destruyeron conexiones sagradas que habían existido durante milenios y convirtieron sitios de profundo significado espiritual en cráteres vacíos. El joven caminó hacia la mesa donde estaban exhibidas las evidencias, fotografías de sitios sagrados destruidos, muestras de agua contaminada, testimonios escritos de ancianos indígenas que habían visto desaparecer su mundo ante sus ojos. Su señoría, la defensa probará que esta destrucción no fue accidental, no fue un efecto secundario desafortunado de operaciones comerciales legítimas. Fue sistemática, fue calculada y fue llevada a cabo con pleno conocimiento de sus consecuencias devastadoras. Wellington frunció el ceño. No esperaba que el argumento de apertura fuera tan emotivo y al mismo tiempo tan legalmente sólido. Probaremos que la corporación demandada desarrolló un protocolo interno específico para neutralizar la resistencia indígena, un eufemismo corporativo para el genocidio cultural. Probaremos que sus ejecutivos sabían exactamente qué sitios eran sagrados, qué fuentes de agua eran esenciales para las ceremonias rituales y qué desplazamientos destruirían irreparablemente el tejido social de estas comunidades. El joven regresó al centro de la sala mirando directamente a los jueces. Pero más importante, probaremos que bajo el derecho internacional contemporáneo, la destrucción sistemática de la identidad cultural constituye una forma de genocidio tan real y tan condenable como la destrucción física. Y que ninguna corporación, sin importar en cuántos países esté registrada, puede escapar de la justicia cuando comete crímenes contra la humanidad misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Wellington parecía impresionado por la fuerza y claridad del argumento. El joven regresó a su mesa, donde Eduardo lo esperaba con una sonrisa de orgullo paternal. «Brillante», murmuró Eduardo. «Absolutamente brillante». Pero ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Durante las siguientes 3 semanas, el tribunal se convirtió en el escenario de una batalla intelectual sin precedentes. Wellington y su ejército de abogados desplegaron cada arma en su arsenal legal, cuestionaron la jurisdicción, atacaron la definición de genocidio cultural, presentaron expertos que minimizaron el daño causado e intentaron desacreditar a los testigos indígenas. Pero el joven abogado respondió a cada ataque con una precisión que dejaba atónitos a los observadores.
Cuando Wellington argumentó que no existía precedente legal para el concepto de genocidio cultural, el estudiante citó 17 casos de diferentes tribunales internacionales que habían reconocido implícitamente este principio. Cuando la defensa corporativa trajo expertos antropólogos para minimizar la importancia de los sitios destruidos, el joven presentó testimonios de ancianos indígenas que hablaron durante horas sobre el significado milenario de cada piedra, cada fuente de agua, cada árbol sagrado. Pero el momento decisivo llegó en la tercera semana, cuando Wellington intentó su movimiento más audaz. Su señoría, dijo Wellington durante su contrainterrogatorio de un testigo indígena, ¿no es cierto que su comunidad había estado negociando voluntariamente con mi cliente para permitir estas operaciones mineras? ¿No es cierto que recibieron compensación económica sustancial? El anciano indígena, un hombre de 70 años llamado Taita Amaru, miró a Wellington con ojos que habían visto décadas de injusticia. Sí, recibimos dinero, respondió en voz baja. Pero, ¿usted vendería la tumba de su madre por dinero? ¿Vendería el lugar donde nacieron sus hijos? Wellington sonrió pensando que había encontrado su oportunidad. Su señoría, esto confirma que hubo un acuerdo comercial legítimo. Mi cliente no puede ser responsable por las consecuencias culturales de transacciones económicas voluntarias. Fue entonces cuando el joven abogado se levantó para el reinterrogatorio. Taita Amaru, dijo suavemente, cuando dice que recibieron dinero, ¿puede explicarnos exactamente cómo se negoció ese acuerdo? El anciano respiró profundamente, y por primera vez en el juicio, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Llegaron hombres con trajes como los de él, señaló hacia Wellington. Dijeron que tenían documentos del gobierno. Dijeron que si no firmábamos, enviarían soldados. Dijeron que nuestros hijos no podrían ir a la escuela, que no tendríamos atención médica, que seríamos criminales por resistir el progreso. El joven abogado caminó hacia la mesa de evidencias y tomó un documento. ¿Reconoce este documento, Taita Amaru? Sí, es el papel que nos hicieron firmar. ¿Puede leer lo que dice? El anciano bajó la cabeza avergonzado. No sé leer, joven. Ninguno de nosotros sabía leer esas palabras en español. El joven se dirigió hacia los jueces. Su señoría, este documento establece que la comunidad renunciaba no solo a los derechos sobre la tierra, sino también a cualquier reclamo futuro por daños culturales o espirituales. Fue redactado en español legal técnico, presentado a una comunidad que solo hablaba quechua, y firmado bajo amenazas explícitas de represalias gubernamentales. Wellington se puso de pie inmediatamente. Objeción. No hay evidencia de amenazas. El joven sonrió y caminó hacia otra mesa donde tenía documentos adicionales. Su señoría presentó al tribunal los correos electrónicos internos de la corporación demandada, obtenidos durante el proceso de descubrimiento de evidencias. Tomó el primer documento y comenzó a leer. Email del 15 de marzo de 2019, del director de operaciones al equipo legal. Necesitamos que estos indígenas firmen antes de que entiendan realmente lo que están firmando. Usen cualquier presión necesaria. El gobierno local está cooperando. El murmullo en la sala se intensificó. Wellington parecía haber palidecido. El joven continuó con otro email. Email del 22 de marzo, del jefe de seguridad corporativa. Equipos paramilitares en posición. Si los indígenas no cooperan después de las negociaciones, tenemos autorización para proceder con el desalojo forzoso. Y finalmente, el golpe de gracia. Email del 30 de marzo, del CEO de la corporación. Excelente trabajo en la operación Tierra Limpia. Una vez que hayamos extraído todos los minerales, estos sitios sagrados serán irrelevantes de todas formas. La historia la escriben los vencedores. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los abogados del equipo de Wellington parecían choqueados por la naturaleza explícita de las comunicaciones internas. El juez presidente se inclinó hacia adelante. ¿La defensa corporativa desea comentar sobre estos documentos? Wellington se levantó lentamente, claramente tratando de recuperar la compostura. Su señoría, estos emails han sido sacados de contexto. ¿Sacados de contexto?, interrumpió el joven abogado. Su señoría, tengo aquí 437 emails adicionales que documentan sistemáticamente cómo esta corporación planificó y ejecutó la destrucción cultural más calculada que este tribunal ha visto jamás. Se dirigió directamente hacia Wellington. La verdad, señor Wellington, es que su cliente no solo cometió genocidio cultural. Lo planificó, lo celebró y luego intentó encubrirlo. Y ahora, frente a la evidencia irrefutable, intentan esconderse detrás de tecnicismos legales.
El joven regresó al centro de la sala, mirando a los jueces con una intensidad que resonaba con años de lucha personal. Su señoría, la justicia no es solo sobre leyes y precedentes. Es sobre proteger a los indefensos contra los poderosos. Es sobre garantizar que ninguna corporación, sin importar su riqueza, pueda destruir pueblos enteros y salir impune. El momento era electrizante. Todos en la sala sabían que acababan de presenciar un momento que cambiaría la historia del derecho internacional. 3 días después, el tribunal se reunió para escuchar el veredicto. La tensión en la sala era palpable. Periodistas de todo el mundo esperaban con cámaras listas, representantes indígenas sostenían las manos en oración silenciosa, y el equipo corporativo de Wellington parecía resignado a su destino. El juez presidente se levantó lentamente, sosteniendo el documento que cambiaría la historia del derecho internacional. Después de una deliberación exhaustiva, este tribunal ha llegado a una decisión unánime en el caso de las comunidades indígenas unificadas contra Corporación Minera Internacional. El silencio era ensordecedor. Este tribunal encuentra que la destrucción sistemática de sitios sagrados, la contaminación deliberada de fuentes de agua ceremoniales y el desplazamiento forzoso de comunidades con el propósito específico de destruir su identidad cultural constituye, efectivamente, una forma de genocidio reconocida bajo el derecho internacional contemporáneo. Un grito de júbilo surgió de las galerías donde se sentaban los representantes indígenas, pero el juez levantó la mano para mantener el orden. Más importante, este tribunal establece que las corporaciones multinacionales no pueden refugiarse en la complejidad de sus estructuras empresariales para evadir responsabilidad por crímenes contra la humanidad. La teoría de empresa integrada presentada por la defensa de las comunidades indígenas se adopta como precedente vinculante. Eduardo apretó el hombro de su joven socio, quien permanecía inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Por tanto, este tribunal ordena que la Corporación Minera Internacional y todas sus subsidiarias paguen una compensación de $2.000 millones a las comunidades afectadas, destinados específicamente a la restauración cultural y la preservación de tradiciones ancestrales. La sala explotó en aplausos. Taita Amaru, el anciano indígena que había testificado, lloraba abiertamente mientras otros miembros de su comunidad lo abrazaban. Además, continuó el juez, este tribunal ordena la creación de un Fondo Internacional Permanente para la Protección de Sitios Sagrados Indígenas, financiado por la industria extractiva global y supervisado por representantes de las propias comunidades. Cuando el martillo del juez golpeó por última vez, sellando el veredicto histórico, el joven abogado finalmente se permitió sonreír. No era la sonrisa de triunfo que podría esperarse, sino algo más profundo. Era la sonrisa de alguien que había cumplido un propósito que iba más allá de él mismo. Wellington se acercó a la mesa de la defensa, extendiendo su mano hacia el joven. En 40 años de carrera nunca había perdido un caso de esta magnitud, dijo con respeto genuino. Pero si tenía que perder uno, me alegra que haya sido ante alguien que realmente entiende para qué sirve el derecho. 6 meses después, Eduardo se encontraba en su oficina, observando cómo su joven socio revisaba solicitudes para el fondo de becas que habían establecido con parte de sus honorarios del caso. El despacho había crecido, pero mantenía una nueva filosofía. Por cada caso corporativo lucrativo, tomaban 2 casos pro bono para comunidades necesitadas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Eduardo al joven, quien ahora era reconocido internacionalmente como uno de los abogados de derechos humanos más brillantes de su generación. ¿Qué cosa? Que todo comenzó porque yo quería humillarte en una entrevista. Quería demostrarte que el conocimiento sin privilegios no era suficiente. El joven levantó la vista de las solicitudes de becas, sonriendo. Señor Santamaría, usted me enseñó la lección más importante de mi vida ese día. ¿Cuál? Que no importa cuánto sepas, no importa cuántos casos hayas memorizado, no importa cuán brillante seas, lo que realmente importa es para qué usas ese conocimiento. Yo memoricé 1000 casos no para impresionar a nadie, sino porque sabía que algún día podría usar ese conocimiento para cambiar vidas. Eduardo asintió mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Y sabes qué?, continuó el joven. Cada vez que veo a uno de nuestros becarios estudiando en la biblioteca, cada vez que recibo una carta de una comunidad indígena agradeciéndonos por el precedente que establecimos, cada vez que veo que el derecho se está convirtiendo en una herramienta de justicia real, y no solo de poder económico, recuerdo por qué caminé 4 horas bajo la lluvia para llegar a esa entrevista. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad con la misma intensidad hambrienta que había mostrado aquel primer día, pero ahora templada por la sabiduría y el propósito.
El conocimiento sin propósito es solo información. Pero el conocimiento con propósito, eso puede cambiar el mundo. Eduardo sonrió sabiendo que había sido testigo no solo del nacimiento de un gran abogado, sino de alguien que entendía que la verdadera grandeza no se mide en casos ganados o dinero ganado, sino en vidas cambiadas y justicia servida. La historia del estudiante pobre que memorizó 1000 casos se había convertido en leyenda en las facultades de derecho de todo el mundo. Pero para aquellos que lo conocían personalmente, era algo mucho más importante. Era la prueba viviente de que el talento, la dedicación y el propósito pueden vencer cualquier obstáculo, y que a veces, los desafíos más grandes nos llevan a descubrir no solo lo que sabemos, sino quiénes realmente somos.